Ok, vamos a hablar de qué es un acumulador hidráulico y cómo hacer selección de un acumulador, ¿no? Un acumulador hidráulico es básicamente un tanque, una unidad para acumular aceite hidráulico. Se utiliza para, por ejemplo, fuente de energía en caso de pérdida de electricidad. Digamos que tenemos una maquinaria que está trabajando y se va la energía eléctrica, la bomba por alguna razón no puede bombear más, no hay caudal, no le llega caudal a la maquinaria para hacer un movimiento, ¿no? Se tiene un acumulador hidráulico en caso de emergencia donde se pierde la presión y tenemos cierta cantidad de aceite que se puede descargar al sistema hidráulico para poder, por ejemplo, avanzar un cilindro, retractar un cilindro o hacer que un motor hidráulico se mueva y hacer cierto movimiento en una maquinaria en caso de emergencia y que no se quede atorado en algún lugar, ¿no? Esa es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones, por ejemplo, es de que si se requiere un avance rápido, ya sea en un cilindro o en un motor hidráulico, digamos que se necesitan 20 galones por minuto momentáneamente, ¿no? Pero el 90%, el 95% de la aplicación está bien a 8 galones por minuto, ¿no? Nos hacen falta 12 galones que necesitamos por minuto y a lo mejor esos 12 galones solamente es por un momento que se necesita, ¿no? Entonces, en ese momento se puede hacer la opción de seleccionar un acumulador hidráulico para entregar el resto del caudal que se necesita momentáneamente y así tener un avance rápido. De esa forma no se necesita comprar o instalar una bomba que esté bombeando a 20 galones por minuto al 100% de la aplicación, cuando más que todo se necesitan 8 o 7 galones y el resto es solamente de forma momentánea, ¿no? Es otra de las aplicaciones donde se puede utilizar un acumulador hidráulico. Otra aplicación, pues se puede decir acumulador hidráulico, muchas veces hay por otros nombres, eh, se utiliza para por ejemplo, controlar golpes de presión. Por ejemplo, cuando una válvula se cierra bruscamente o hay movimientos en el sistema hidráulico de forma brusca y hay picos de presión, ¿no? Que se levanta la presión bien alta y cuando la presión se levanta bien alta, momentáneamente la válvula de alivio no puede abrir y descargar esa presión de una forma tan rápida, ¿no? Inclusive si ustedes tienen una válvula de alivio en el sistema, esos golpes de presión son tan rápidos que la válvula de alivio no los puede tomar. Entonces, en esa circunstancia, se puede poner un acumulador hidráulico, una carga de presión, en donde pueda amortiguar esos golpes de presión y se mantiene el sistema trabajando sin esos golpes de presión que pueden arruinar las válvulas, pueden arruinar los cilindros, pueden estallar los sellos, pueden hacer muchas cosas de daño en el sistema hidráulico, ¿no? Ese es otro de los motivos por qué se puede utilizar un acumulador hidráulico. Ahora, para hacer selección de los acumuladores hidráulicos, por ejemplo, esos estamos hablando acumuladores de vejiga, tenemos diferentes tamaños en esta selección. Tenemos de un cuarto de galón hasta 15 galones, ¿no? Tenemos un cuarto, un galón, dos y medio, 5, 10, 11 y 15 galones por minuto. 15 galones de acumulación en esos acumuladores. Presión de trabajo depende del tamaño. Por ejemplo, el de un cuarto tiene presión de 3000 a 4000 psi y el resto de los acumuladores van de 3000, 5000 y 6000 psi en presión, ¿no? Después vamos a la parte de acá que se dice bottom load or top repairable. ¿Qué es el bottom load o el top repairable, no? Básicamente estamos hablando de cómo hacerle servicio a la vejiga del acumulador.
top repairable, este de acá por ejemplo, se ve que tiene un orificio más grande. El acumulador la vejiga se puede sacar del acumulador y cambiar la vejiga del acumulador por la parte de arriba del acumulador. Es top repairable que le dicen, ¿no? Y después el otro es bottom load, donde se hace el servicio en la parte de abajo del acumulador hidráulico. Son las dos opciones que se tiene. Normalmente los acumuladores más pequeños tienen bottom load que se repara en la parte de abajo, y muchos de los acumuladores grandes se tiene la opción en donde se puede hacer la reparación en la parte de arriba o hacerla en la parte de abajo, ¿no? Es cuestión de conveniencia en donde se hace, no, es conveniencia, ¿no? ¿Qué les conviene más, hacerlo arriba o hacerlo abajo, ¿no? Ah, después estamos hablando de las conexiones del acumulador hidráulico, estamos hablando de las conexiones de la parte de abajo, del tamaño de conexión en la parte de abajo. Y después, por ejemplo, vamos a la sección de el tipo de conexión. Por ejemplo, si tenemos, se hace la selección de uno acá de 3/4, estamos hablando si quiere el 3/4, si lo quiere en NPT o si lo quiere en SAE, ¿no? El tipo de conexión que va para este tipo de acumuladores hidráulicos. La otra sección, estamos hablando de servicio en temperatura. La temperatura estándar de trabajo para estos acumuladores ST estándar, estamos hablando de 0 a 180 grados centígrados. Después el cold weather de baja temperatura de clima frío, estamos hablando de menos 30 grados Fahrenheit hasta 180 grados Fahrenheit. Y después el más frío, tenemos de menos 50 grados Fahrenheit hasta 180 grados Fahrenheit, ¿no? Yo creo que la mayor parte de personas de 0 a 180 grados Fahrenheit está bien para la operación. Si quieren menos 30 grados, depende del clima, ah, del clima que se tiene al momento. Se puede utilizar el de menos 30 grados, el menos 50 grados casi no se usa, pero también hay esa opción, ¿no? Después estamos hablando de la pintura que se le puede poner a los acumuladores. Unos lo quieren sin pintura, otros hay diferentes opciones de pintura, ¿no? En esta sección de acá vemos algunas de las medidas de los acumuladores, algunos de los pesos de los acumuladores. Estamos hablando el de un galón, 34 libras, y el de 15 galones estamos hablando de 305 libras por los acumuladores, ¿no? Pueden estar algo pesados, y dimensionalmente algunos de estos no son unidades tan pequeñas, ¿no? Son de buen tamaño, digo yo, y de buen peso. Estamos hablando de que trabajan a presiones de 3.000, 5.000 libras PSI. Es una unidad de buen tamaño y de buen peso. También tenemos la opción de diferentes números de parte, de los ensambles del acumulador. Y muy importante, las vejigas de los acumuladores. Muchas de esas vejigas son intercambiables entre fábricas. Digamos, fábrica X puede intercambiar con la fábrica Y, porque son muy estándar, ¿no? Si necesitan vejigas para los acumuladores, lo que sí se va a necesitar el número de parte y marca del otro acumulador, nada más para revisar, pero muchos de esas piezas son intercambiables, pero se tiene que revisar antes de hacer el reemplazo, ¿no? En cuanto selección de tamaño del acumulador, estamos hablando de los diferentes tamaños. Yo aconsejaría que tuvieran un tamaño de 15%, 20% más grande del caudal que necesitan al momento, ¿no? ¿Por qué 15-20%? ¿No? Porque también depende de la presión de trabajo que tiene el acumulador, de las presiones de trabajo. Va a cargar menos o más. Y también
muchas veces no descarga todo. Siempre queda un poco de aceite en la parte de abajo de los acumuladores. So, el 100% de descarga no siempre descarga el 100%, ¿no? So, siempre va a quedar algo de aceite en el acumulador. So, yo diría un poco más grande de lo que necesitan siempre es mejor. Eh, ¿Y qué más? Piezas, recambio. Yo creo que esa es la información completa que tenemos en los acumuladores hidráulicos. Cualquier pregunta que ustedes tengan se pueden comunicar con nosotros. Acá website, email y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.